El día de hoy el licenciado Félix Jiménez Felucho está con nosotros, presidente del Consejo de Administración de Refidonza. Bienvenido, licenciado. De inmediato estamos aclarando un par de temas fuera del aire. Primero, ¿cómo va todo en la refinería? Va muy bien. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Encantado de que esté por acá. Esas declaraciones la semana pasada, usted no aclaraba fuera del aire. Oye, se tomaron palabras que no eran, se dijeron cosas que no fueron. No era esto lo que se había dicho. Háblenos un poquito de esas declaraciones la pasada semana. Simplemente pusieron en boca mía, Hugo, la expresión de que según mi opinión la gasolina debía estar más cara y el gobierno debía subir la gasolina. Yo no dije eso. El verbo poder y el verbo deber se parecen, que terminan, como les decía, en R. Pero son dos significados diferentes. Si el gobierno, dije yo, subiera o bajara los precios, tal cual suben o baja el precio del combustible que nosotros procesamos en la refinería, en los últimos 6 meses, desde diciembre hasta junio, no tengo el promedio de julio todavía, lo estoy pidiendo ya, la mezcla de crudos que nosotros procesamos son 4 tipos de crudos, 2 que provienen de México y 2 que vienen desde Venezuela. La refinería es casi 50-50 lo que procesa. A veces sube un poco más uno, a veces disminuye otro, etc. En sentido general, los precios nuestros es una mezcla de esos 2 crudos que vienen de México y los que vienen de Venezuela. Desde diciembre hasta que termina junio, yo les puedo mostrar los precios que hemos pagado en la refinería. Subiendo. Bien, yo no dije en consecuencia que el gobierno debía subir los precios de la gasolina. Yo dije, pudiesen subir si se aplicara la regla de que si sube el crudo, si sube el petróleo, tiene que subir la gasolina. Igual que creo que si baja el petróleo, debe bajar la gasolina. Eso es simple. Yo no dije eso, pero me comieron y en las redes me asaron. Y bueno, sentirse de vez en cuando como un puerco asado. Ahora, una cosa en el tema de los combustibles y el tema del precio del petróleo, como usted explica, suben todos los meses, pero todavía al día de hoy el consumidor, yo, Elisa, Claudia, creo que hablo por todos los consumidores, usted, que hasta antes de llegar como consumidor también de combustible, no entendemos cómo es que se saca el precio de la gasolina aquí, de dónde sale, por qué esta semana no subió, por qué dura 2 semanas sin subir y por qué dura 4 subiendo. Sí, y tú tienes razón, yo tampoco lo entiendo, porque la fórmula es tan complicada. Los que crearon esa ley, que es por la que se rige el Ministerio de Industria y Comercio para establecer los precios, es tan compleja que yo tampoco lo entiendo. Me la han explicado, y estudié economía, pero tampoco lo entiendo. Sin embargo, ahora, yo le puedo decir, en principio se nos decía, incluso yo tenía una publicidad de que si sube y si baja, y eso nunca fue así. Bueno, eso es cierto, en gran medida, no totalmente, pero en gran medida cierto. Yo por eso les decía a ustedes que cuando llegué a la presidencia del Consejo de la Refinería, el gobierno dominicano le debía a la refinería más de 3.600 millones de pesos. Sin embargo, la deuda anda ahora en 540. También hubo economistas que criticaron lo que yo dije con respecto a eso, porque hay, desgraciadamente, yo me explico que el pueblo dominicano no lea. Ahora, lo que yo no logro entender es por qué tampoco escucha o por qué no pregunta, porque yo no dije nada que fuese falso. Es verdad que la deuda anda alrededor de los 540 millones de pesos. Si me hubiesen preguntado, ¿y en cuánto usted la encontró? Hubiese dicho más de 3.600 millones. Pero en mi declaración no estaba comparando una cosa con la otra. Vamos a hablar del precio de la gasolina. ¿Cuáles son los 2 componentes fundamentales? Porque esto la gente sí lo va a entender de inmediato. Los 2 elementos o componentes básicos del precio del gasoil, de la gasolina, pero sobre todo de esos 2, de los otros hidrocarburos, pero sobre todo esos 2, se componen de la siguiente manera: el costo del petróleo, evidentemente, que es un elemento fundamental, el costo de la energía, la refinería para convertir el crudo en gasolina o en gasoil. Más del 30% del costo de ese procesamiento, de esa destilación, es el costo de energía. Bien. Y el tercer elemento
o el segundo elemento, porque aquello es parte de lo que es el costo del petróleo y de procesarlo, tiene que ver con los impuestos que todos pagamos cuando compramos un galón de gasolina o un galón de gasoil. ¿Qué pasó con ese impuesto que hace 30 años era bajísimo y sin embargo hoy en día es altísimo? Bueno, mira, simple, Juan Bosch pagó la deuda externa, fue el único gobierno que cuando sale, desgraciadamente derrocado, pero la deuda la dejó cero. O sea, la República Dominicana no debía dólares en el exterior. Llega Joaquín Balaguer, deja la deuda en 965 millones de dólares aproximadamente. Llegan los 8 años primero del PRD y la deuda se multiplica de forma tal que supera los 3.000 millones de dólares. Cuando vuelve Balaguer en el año 86 se encuentra con esa situación. ¿Y cómo se paga esa deuda? ¿Cómo el país pagaba esa deuda externa? Bueno, mira, los gobiernos solamente tienen 2 maneras de poder financiar sus gastos. Esos gastos son lo que se le paga a los empleados públicos, lo que se gasta en el Estadio Quisqueya y en cualquier otro, ¿verdad? O en los aeropuertos o puertos del país, etcétera. Pero hay otros gastos que son los financieros. Si el gobierno debe, tiene que pagar intereses. Debe de pagar la amortización del capital adeudado. Como había subido mucho, entonces había una sola manera fácil de decir de dónde va a sacar el dinero para pagar los intereses, sobre todo de la deuda externa. La gasolina. Y vamos a ponerle este impuesto a la gasolina. Como desgraciadamente los gobiernos, aún el del propio Balaguer, aunque no mucho, y eso hay que reconocérselo, siguieron aumentando la deuda externa, es casi imposible que cualquier gobierno, sea Danilo Medina el presidente, sea quien sea el presidente, pueda decir, vamos a prescindir de esos impuestos, porque ¿cómo vamos entonces a pagar esa deuda? Esa fue por lo menos la motivación original de la creación de ese impuesto. Entonces, punto. Tenemos que, si el precio del petróleo sube, es evidente que hay un elemento de costo en la gasolina que sube. Y como los impuestos no bajan y como los impuestos además son proporcionales, es por porcentaje del precio final de la gasolina o del gasoil, evidentemente que ahí hay una especie de, como para ponerlo en términos populares, de desbarajuste para lo que sería la economía de cualquier cristiano que tenga que comprar gasolina o que tenga que moverse en un vehículo. Bueno, alrededor de un 50% es el impuesto de esos es altísimo, 200 y pico, Elisa. Es alrededor de un 50%, de acuerdo a unos cálculos que estaba escuchando y que oí al ministro incluso hablar sobre eso en una ocasión. Me gustaría saber algo. La refinería dominicana de petróleo siempre se ha visto como que no aporta la cantidad de combustible refinado suficiente que necesita el parque vehicular de la República Dominicana. ¿Qué tanto está supliendo el mercado? Y realmente usted me ha dejado sorprendida. Yo pensé que la mayor parte del combustible o del petróleo que se consumía aquí en la República Dominicana llegaba a través de Venezuela, y que un poco habíamos quedado rezagados ese acuerdo de San José, que si no me equivoco es a través del cual se compra a México. Pero lo que quiero saber es como cuál es la proporción entre lo que se compra a Venezuela y lo que se compra a México, y qué tanto está produciendo la refinería dominicana de petróleo, qué tanto suple el mercado, para tener una idea global. Con mucho gusto, Elisa. Vamos a ver, el país trae petróleo crudo, solo lo importa la refinería, es la única que procesa petróleo crudo. Ese petróleo crudo son aproximadamente 9 millones, 10, 9 millones, 11 millones de barriles, depende mucho de si hay parada de planta, si no hay parada de planta, etcétera, para darle mantenimiento, ¿verdad?, los equipos, a los tanques, etcétera. Bueno, de ese petróleo crudo, que antes era casi 50% desde México, 50% desde Venezuela, hoy en día debe andar aproximadamente 56, 57 desde Venezuela, y la diferencia, por supuesto, desde México. Pero la refinería trae también productos terminados, gasolina ya hecha gasolina, gasoil, quero, que es lo que utilizan los aviones, GLP. Nosotros producimos todo eso, pero tenemos que importar productos terminados porque la capacidad de la refinería es de apenas 30, 31 mil barriles por día. Y eso no da.
no alcanza. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué la refinería no ha aumentado su capacidad? Que hace tiempo que debió haberlo hecho. Eso cuesta una fortuna. Cuesta un montón de dinero. Pero no había un acuerdo mucho dinero para tratar de que Venezuela apoyara en la ampliación de la refinería. Y recuerdo que en alguna ocasión se habló eso en medio de Petrocaribe. Voy a ser franco a ustedes. ¿Cómo llega PDVSA a ser socio de la refinería dominicana de petróleo? Cuando el país le debía a Venezuela por Petrocaribe, comienzan a dejar de pagar. Le debe. No le debemos muchísimo. Exacto, no le debía. La deuda más importante, andamos creo que por 4.000 o algo más de millones de dólares de deuda de Petrocaribe. Pero bien, el gobierno Venezuela le financia una parte, un porcentaje grande de la factura petrolera al país, sobre todo cuando los precios llegan o superan los $100 el barril, que es lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años, que ha estado por encima de ese precio en promedio, ¿verdad? Y el gobierno venezolano dice, mira, tú me vas a pagar de esta manera. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Tú me pagas el 20% de la factura petrolera, me la vas a pagar de esta manera, y el otro, el restante 80%, yo te lo voy a dar un crédito, a 20 o 25 años con el 1% de interés anual, que es un regalo. Claro. Realmente hay que agradecerle a Hugo Chávez y a Venezuela todo lo que han hecho por nosotros, porque ellos no son responsables del mal uso que aquí se le haya dado a eso. Ellos son responsables solo de su buena voluntad. Claro. Ok, bien. El gobierno dominicano, esa partecita pequeña que tenía que pagarle, comienza a atrasarse. Igualito que aquí, cuando alguien construye una obra pública que no le pagan a tiempo, o algún trabajador de una brigada especial que tampoco le llega, o en el servicio exterior que tampoco le llega lo que deben pagarle en el momento en el que debiera llegarle su dinero. Y aquí se creó la idea de que, caramba, pero vamos a pagarle con acciones de la refinería. Y se le paga a Venezuela, creo que 134.7 millones de dólares con eso, y se le da el 49% de las acciones de la refinería. Si ustedes me preguntan si eso fue un buen negocio, yo les digo, depende. Porque como la Shell lo que se le pagaron, creo que fueron 45 o 50 millones de dólares, desde ese punto de vista cualquiera dice fue un buen negocio. Pero ¿cuánto era el valor de la refinería? ¿Cómo se calcula el valor de una empresa? ¿Se calcula solo por el valor de sus activos? No. Se calcula por un conjunto, un análisis que implica analizar un conjunto de factores. Volumen de ventas, si es monopolio, cuál es su participación en el mercado, cuáles son sus beneficios, cuál es el potencial de beneficio que tiene, ¿verdad? Etcétera. Bueno, yo creo personalmente que no fue un negocio bueno, porque si a mí me preguntan cuál es el valor que tiene la refinería dominicana de petróleo hoy, yo les aseguro que supera los 600 millones de dólares. Entonces, pues fue negocio, desde un punto de vista fue bueno. Tú dices, cambié 45 o 50%, 34.7, pero desde el otro punto de vista fue fatal. Bueno, pero en fin, esas son otras 500. ¿Qué hace Venezuela cuando se asocia con nosotros? ¿Se modifica su relación con el país? No. El país sigue siendo asignatario de Petrocaribe, recibe y compra su petróleo y sus productos derivados del petróleo de la misma manera. La refinería no le debe a Venezuela, no le debemos a México, no le debemos ni a Shell, ni a Glencore, ni a ninguna otra empresa de las que le compramos. Sin embargo, ¿no es preocupante el monto de la deuda que tiene el Estado Dominicano con Venezuela? Yo diría que sí, mi vida. Yo creo que sí, Claudia, y creo que es preocupante el monto de la deuda externa global de la República Dominicana. Naturalmente uno se pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, precisamente porque a nosotros como consumidores en la bomba ni nos cogen habichuelas, ni nos cogen ningún alimento de intercambio. Sí. El consumidor sigue pagando la gasolina. La mayor parte de la venta se hace a cash, no a crédito. Precisamente. Es así. Bueno, pero estamos hablando, ya tendríamos que entrar en un análisis diferente sobre el desarrollo económico más amplio, sobre, por ejemplo, si la República Dominicana tiene o no la formación de capital necesaria como para financiar su desarrollo. Yo creo que no. El problema de la deuda es que la deuda ni es buena ni es mala per se, por sí misma. Depende del uso que se le dé.
¿qué se suponía que debió haber sido el uso de los fondos de Petrocaribe? El uso que se le debió haber dado a esos recursos era buscar energías alternativas, invertir en investigación y en generación de energía eólica, hidráulica, en fin. No se lo dimos. ¿Por qué? Porque no hay gobierno de Leonel, también lo hizo el de Hipólito, también lo hace el de ahora, también lo han hecho diferentes gobiernos. Hemos tenido que financiar parte del presupuesto nacional con esos recursos que vienen de Petrocaribe. ¿Qué creo yo que debe hacer la República Dominicana? Porque todo en la vida también tiene una salida. No hay problema que no tenga salida. Yo creo que ya el gobierno debía iniciar el desmonte. ¿Qué significaría iniciar el desmonte de esa deuda? Decir, para el presupuesto del próximo año, mira, en lugar de yo utilizar todos estos recursos provenientes del acuerdo de Petrocaribe para yo financiar mi presupuesto, voy a disminuir en un 15 o un 20% de eso. ¿Qué puede implicar eso? Eso puede implicar o reajustes en otras fuentes de ingresos, claro, o una racionalización aún mayor del gasto público, o una disminución de la inversión pública, porque todo tiene su consecuencia. En contabilidad, lo que le entra a alguien le salió. Claro. Y lo que le salió a una empresa o a una persona, a otra persona o empresa le entró, ¿verdad? Y entonces, pero yo sí creo que ya debiera ir produciéndose como un desmonte. Porque esto, mira, así como no es ad infinitum el esquema de Petrocaribe, porque un día Venezuela puede decir, claro, ¿saben qué? Puedo seguirle financiando. Y creo que eso va a ser más rápido que lo que uno piensa. ¿Qué va a pasar ahí ese día? Ese es el problema. Yo creo que el país debe estar preparado y debe prepararse y planificar el despejar ese camino. Pero deme un escenario. Yo te voy a poner un escenario. Lo quitaron el mes que viene. Vamos a hacer una cosa. El escenario lo vamos a hablar en la próxima pausa. Vamos a hacer una pausa comercial y no se mueven. Es el escenario. Se acabó Petrocaribe. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a poner ese escenario.